Ahora estamos ante una faceta de Low Bites distinta, ¿no? Sí. Porque ahora estamos con una balada con una guitarrita acústica. Exactamente. O sea, totalmente algo fuera de lo que nos habían presentado. Exacto. No tiene nada que ver a nada de lo que habíamos visto. Sí. Pero sin embargo... Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu canal Rock and Beer, tu canal de música de alto octanaje. Jerry, ¿cómo estás? Bien, Matthew, ¿tú qué tal? Bien, Jerry, a todo dar. Listos, puestos y en sus marcas. Listos. Fuera. Oye, porque es fin de temporada. Fuera, Jerry. Fíjate cómo todo se alinea, ¿eh? Todo se alinea. Así es, estamos, Jerry. Estamos llegando al final de temporada 2. Una temporada larga, Jerry. Una temporada larga. Claro, pero ya se acumulan los capítulos. Sí, exactamente, así es. Vamos a empezar con nuevos bríos la tercera temporada. Vienen sorpresas. Vienen sorpresas, regalos, concursos. Catafixia. Viene de todo. Oye, Jerry, fíjate que ha sido, muy intensa esta segunda temporada. Sí. Nos han tocado conciertos. Exacto. Nos han tocado visitas de reactores como la de Phil Zero. Nos han tocado regaños. Es de lo que más, pero... Sí, es lo que más nos pero ha tocado. que nos han ayudado a crecer. Hemos mejorado el equipo, Jerry, la cámara. Exactamente. Jerry, pero yo no me iría tanto al crecimiento tecnológico. Uh-huh. Hemos crecido emocionalmente. También, con tanto... tanto regaño. Nos ha salido piel robliza. Así es. Oye, Jerry, y bueno, pues anunciarles y decirles que aunque ya prácticamente estamos anunciando el cierre de la segunda temporada, todavía va a haber algunos programas que vamos a meter, ¿no? Exacto, o sea, no es que se acabe, simplemente vamos a dividir, son por semestres las temporadas. Así es. El semestre del año pasado fue la primera temporada, este semestre es la segunda temporada, y va a haber una pausa de unos pocos... De unos 2 años, Jerry. De unas pocas, son 2 semanas, más o menos, una semana, 2 semanas. Sí. Pero en el Inter hay muchos programas que hemos grabado que no han salido por el tema de que están los miércoles de Low Bites y los viernes de The Warning. Y los vamos a meter Entonces los vamos a meter ahorita, no son ni de Low Bites ni de The Warning, son unos programas que quedamos a deber. Los vamos a meter en martes y jueves para no meternos con los miércoles y viernes. Entonces van a salir los martes y los jueves. Hay una pausa y retomamos todo como estaba. Y regresamos, Jerry, con nuevos bríos. En esta segunda temporada, que digamos ya es la temporada hacia el invierno, ¿no? Ajá. Pero vamos a tener algunas sorpresas. Vamos a fortalecer el tema de los lives. Entonces, no les queremos adelantar. Pero, Jerry, estamos en cierre de temporadas. Y vamos a disfrutar, Jerry, este video con una cervecita que ya es cervecita 2X que no nos había tocado en el canal. Sí es. Regresamos un poco al tema de las cervezas lager mexicanas, lager. Así es. Y pues a ver qué tal. Digo para siempre disfrutar este miércoles de Low Bites. Saludcita. Una 2X. Ya se conoce el sabor, Jerry. Ligero. No soy muy fan, pero fíjate. A ver. Fíjate que después de todo lo que hemos probado, le encuentro otro sabor. Ah, sí, o sea, encuentras nuevas sensaciones. Nuevas sensaciones que antes pues no las veía, yo no las notaba. Ok. Y la verdad es que no me, así de entrada no me desagradó tanto, como me solía desagradar antes. Ok, bueno, Jerry, eso quiere decir que ya estás dando apertura a nuevos sabores. Sí, ya mi paladar está en otros niveles. En otros niveles, ya después de todo lo que hemos probado. Sí. Oye, Jerry, no obstante, estamos cerrando ya temporada, pues esto no quiere decir que vamos a claudicar o vamos a aflojar en el tema de nuestros miércoles de Low Bites. Exacto. Y vamos a cerrar esta temporada, Jerry, con una petición especial. Sí. Ya sabemos que los fans de Low Bites son duros de roer. Son duros de roer, pero creo que ahí hemos estado haciendo caso y aprendiendo, y si hemos tenido errores lo
lo aceptamos, hemos terminado canciones antes, hemos empezado canciones después. Sí, sí, sí. 10 segundos después. Pero pues todos esos temas los vamos aprendiendo, vamos a estar tratando de evitarlos. Así es. Y en esta ocasión, un miembro, un suscriptor, un fan que pues, nos ha seguido desde el principio, nos ha hecho esta sugerencia. La habíamos estado guardando para un momento especial. Especial, porque vamos a... se cierra con broche de oro. Se cierra con broche de oro la temporada 2 de Rock and Beer. Así es. Para entrar de lleno a la temporada 3. Así es. Y esta canción es ni más ni menos que, fíjate, sí. Es un cierre. Pero la canción habla de un inicio. Así es. Un epílogo. Un epílogo, así ¿no? es. Entonces, la rola es epílogo. Así es, de Love Bites. De Love Bites. Así es. Y pues... Vamos a disfrutarla. Oye, Jerry, yo voy a cerrar la temporada con mi playera de Judas que estuvo en México. Jerry, el Metal God, Halford y compañía. Y pues qué mejor que esté yo de gala, Jerry, para este cierre de temporada. Jerry, entonces vámonos con este miércoles de Love Bites con epílogo. También entre las cosas que estamos mejorando son los conductores. Los conductores y el audio. Entonces, eso implica que tengamos que hacer un poco de malabares a la hora de hacer las pausas. Pero nada que se note. Pero vamos por partes. Así es, vamos por partes, diría Jack. Así es. If you have never cried, your eyes can be so beautiful. If you have never been hurt, you can't feel the pain of others. Segundo. Excelente. Y ahora, si me permites un comentario, ahora estamos ante una faceta de Love Bites distinta, ¿no? Sí. Porque ahora estamos con una balada, con una guitarrita acústica. Exactamente. O sea, totalmente algo fuera de lo que nos habían presentado. Exacto. No tiene nada que ver a nada de lo que habíamos visto. Sí. Pero sin embargo, con una maestría espectacular. Sí. O sea, se nota que estas niñas exceden. Ok. O más bien son excelentes. Ok. En cualquier, cualquier ámbito. En cualquier estilo. Sí. Oye, Jerry, y esa guitarra acústica, ahorita que tengamos la siguiente pausa, pero me recuerda a algún intro también de alguna banda. Pero siempre las guitarras acústicas pues, son muy sentimentales. Claro. Son muy profundas. Y bueno, pues únicamente lo que hemos visto hasta ahorita es la guitarra y la voz, que es pues excelsa, ¿no? La voz, o sea, de Asami. O sea, hay que quitarse el sombrero. Hay otra canción en la que ya me había quitado el sombrero con su interpretación. Aquí lo hace también espectacular porque al estar tan enfrente, nada más respaldada por una guitarra, o sea, su voz es lo único que se está oyendo. Bueno, sí. Después de la guitarra. Y entonces eso resalta mucho y su voz es perfecta. Muy nítida. Muy nítida, no falla las notas, en excelente armonía. Y la guitarra a mí me recuerda mucho a... Yo sé que les odian las comparaciones, pero
no las vamos a dejar de hacer porque Ok. es parte de nuestro estilo. A mí me recordó mucho a Tears in Heaven, ¿no? Incluso las dos guitarras, ¿no? De cómo se Tears acompañan. de Clapton. De Clapton, de Ok, Clapton. ok. Pero ok. sí es muy, me está gustando mucho, Ok. mucho el intro. You will believe yourself. We are the only ones. If you have never failed, you can't be happy for success. If you have never loved, you can't free to love from others. I will believe myself. Will never be alone. You will believe yourself. We are the only ones just the way you are, just the way you are. Be the one you wanna be with your own melody, yeah. Just the way you are, just the way you are. That's the song you sing, sing that song you love. Just the way you are, just the way you are. Be the one you wanna be with your own melody, yeah. Just the way you are, just the way you are. Not the song you sing, sing that song you Ajá. Jerry, ¿qué te han parecido esos solos? Espectacular. O sea, tengo nuevamente con las comparaciones, pero lamento que sea así. Pero ok. solo tengo dos palabras para decir. O sea, Steve Vai. Totalmente me recordó ¡Hijo! a Steve Vai. Es ok. muy de esta vibra, de este estilo, con una,
con un soul, con un, Sí, un sentimiento. un Sí, sentimiento sí. espectacular. Sí, a mí fíjate que me recordó mucho a Petrucci. Petrucci. O sea, mucho a Petrucci, esta estructura muy progresista, muy alternativa. Me gusta ese solo y sobre todo muy limpio, ¿no? O sea, Sí, muy o sea, bien trabajado. Exactamente, con una limpieza Sí. y una virtuosidad otra vez Sí, sí, espectacular. ¿no? Sí. Pero además que complementa muy bien el sentido de la rola. Y otra cosa que también estoy disfrutando mucho, algo que no me había pasado, la letra de la canción, al tener subtítulos, sí. algo que no nos había tocado. Sí. Este, O sea, estás queriendo decir que no le entendías antes a las rolas. no, ya. sí, pero no es lo mismo. O sea, no conoces a la Por favor, canción. si tú eres aquí el bilingüe. Es el acento a veces te saca Cuesta trabajo, cuesta sí, un poco sí, de trabajo y las canciones pues Sí. opacan más la voz, pero ahorita Sí. es muy nítida. Oye, Jerry, yo como que me está gustando, pero como que quiero el arrancón. O sea, Quiero el crescendo. el fogonazo. Nos tienen muy acostumbrados a Sí, que sus rolas tengan un sí, crescendo y seguramente así terminará en un espectáculo sublime. Ok. No me quiero adelantar. Nada más te quiero pedir que no le vayas a cortar en un momento Sí, que sí, sí. sepamos que está en riesgo nuestra integridad. Nuestra Jerry. integridad Así física. es, así. Vámonos. Jerry, ya va a acabar. Sí, O sea, sí. dices, ya, que acabe bien. Que Porque acabe el siguiente video, a ver Sí. Acuérdate que si. Sí. un segundo puede ser mortal, Sí, ¿eh? O sea, si la le cortas. diferencia entre la vida y la muerte. Sí. Oye, Jerry, fíjate que Ni tengo... pausas hicimos, o sea, estábamos tan No. anonadados. Sí. Jerry, tengo sentimientos encontrados.
Y para terminar la temporada, sí voy a meter un poquito de ruido. Ok. A ver, sí me gustó la rola. Ujú. Sí me gustó la rola, pero sí siento que esta fórmula ya la hemos visto yo en particular ya la he visto en varios grupos. O sea, no sentí. Se me van a echar encima. Se me van a echar. No, a ver, está padre la estructura, o sea, es una balada, buenos solos, Muy pero no me sorprendió como otras veces que digo, no, o sea, está bueno, pero es una fórmula. Me recordó un poco a How Many Tears de Halloween en esta parte más bajona, Ujú. pero no me ferveció tanto. Esa es mi opinión. Ok. Y se verá reflejado Sí, en los comentarios. en la sí. calificación. Ok. Así es. A mí en lo personal sí me gustó. Yo voy a diferir ahora sí fuertemente contigo. Ok. Me gustó mucho. Ujú. Creo que todos los grupos tienen su balada en algún Ujú. momento. Sí, sí. Este es una. Además, no es solo balada, es también a manera de himno. O sea, yo lo sentí así. O sea, es. Jerry, creo que te estás Para estás mí. sobre No, creo que más bien tú te como quedaste. la computadora. Te estás sobrecalentando. No, creo que tú más bien te quedaste más abajo. O sea, No. Tengo mi punto Sí, de vista. desde tu punto de vista. A mí me gustó mucho, creo que mostraron muchas de sus cualidades, mucho de sus influencias. Sí. Creo que se quisieron lucir. Además, o sea, todos los grandes grupos tenemos de Guns N' Roses con November Rain o Don't Sí. Cry, tenemos Pero ojo, no estoy criticando que sea una balada, ¿eh? No, o sea, No estoy sí, criticando que sea una balada. Estoy. sí, que no te sorprendió. A mí sí, Exacto. a mí sí, porque si te pones a compararla con las baladas de otros grupos, o sea, las de los otros grupos se quedan muy abajo en lo personal. Creo que está muy bien armada, muy bien ensamblada, muy buen o sea, la composición es muy buena y los arreglos son brutales. Me faltó un poco de se me fue ahorita el nombre de la baterista, perdónenme. Miyako, Hay que nos pongan Sí. en los comentarios. Los comments. La voz de Asami está espectacular, Sí, se sí, luce sí, muchísimo. sí. Me falta un poco de bajo también de lo bajo Sí, de esta canción. exacto. Pero, o sea, para mí estuvo brutal. Ok. Yo insisto, a mí no me sorprendió tanto como me han sorprendido otras interpretaciones de Low Bites. Ujú. Creo que es una buena interpretación, no estoy diciendo que no. Ujú. Tampoco digo que no deba ser una balada. Sin embargo, Sí, necesitabas el factor wow. o sea, Te o sea, faltó ese factor que te o sea, sorprende. es que ya veníamos, Jerry, con Low Bites muy fuerte. Ya veníamos muy fuerte. Entonces, me gustó, pero creo que en esta ocasión sí calificaré. Creo que no tan alto como en otras. Me dejó frío. Me dejó frío. A ver, aviéntate la calificación. Me da miedo. Jerry, me da miedo. No te preocupes porque el promedio va a estar alto porque a mí sí me gustó mucho. Ok. Jerry, yo me voy con Epilogue. Ajá, epílogo Yo voy con 8.4. 8-4. Me voy con 8.4. Te digo, bueno, pero a secas. Y me faltó ese punch aún siendo balada. Esa es la Ok. realidad. ¿No? Los solos espectaculares, sí, pero estas niñas dan para más, Jerry. Sí, dan para puede ser. más, dan para más. Yo le voy a poner un 9-6. Jerry. No, sí, Jerry, es que a mí me llevó completamente al Jerry, tema, lo dije. ¿Qué se Eric trata? Clapton, Steve Vai, luego pasa Satriani, al final se vuelve un Satriani. O sea, que además fueron mis ídolos en la juventud. A mí me encantó la interpretación, me encantaron los Ok. arreglos, me encantó la limpieza con la que Jerry, tocaron. ya te están maiceando. No. O sea, para mí esta rol es un 9-6. Ok. Para ti es un 8-4. Yo como Bora, Promedio va a ser 9-8-9. como Bora Milutinovic, yo respeto. No, a ver, ahora sí creo que es la primera vez que estamos. Sí, es que a mí sí me llegó mucho porque
la parte que más me gusta de, Ok, de ok. la música. Está ¿no? Es bien. la parte que más disfruto. Y creo, Jerry, que me van a crucificar. Puede ser. Me pero van a crucificar, pero También aquí sabes en Love Bites es la objetividad, Jerry. Exactamente. No se vale, Objetividad. no se vale decir, nada más para que no me Exacto, califiquen, voy a poner. No. Jerry, o sea, no me voy a vender al mejor costo. Exactamente. Entonces, Además, Jerry, muchas veces yo también digo que la música es como los vinos, ¿no? El vino puede ser bueno o no, dependiendo de la de tus circunstancia, gustos, sí, tus de lo gustos. igual y ahorita no estabas en el mood, o ahorita, o sea, eso O a lo no- mejor, como que no hubo una continuidad, Exactamente. no sé, algo pudo haber pasado, ¿no? Entonces, eso es el momento, ¿no? El momentum. El Jerry, momentum. 869. 9-6, 8-4-9-6. No, 8496. Así. Ok. Jerry, pues tendré que andar con cuidado en la Así calle. es. Me tendré que estar con cuidado. Qué bueno que vives en Japón. Sí, sí, estamos en Japón. Si quieren, alguien que me quiera venir a buscar aquí a Kioto. ¿No? Estoy en Kioto. Kioto con Esquina con esquina con Samurai. Jerry, la chelita. La chelita es una 2X Sí. que antes, si hubiera empezado el programa con una 2X, le hubiera yo puesto un 7. Ok. O sea, 7.0, 7.0. Ok. Pero nunca he sido fan de las 2X. Después de todas las cervezas que he probado, me dio el sabor que me dio del grano que no sé si sea no sé qué grano use la cerveza 2X. ¿Te gustó? Se me hizo interesante. Ok. Es un sabor que no había yo reconocido antes. Y entonces eso. ¿Con cuánto ahora- vas, Villa? Ahora me voy con un 8.2. Ok. Yo me voy con un 8.5 la Lager, Jerry. Siempre es bienvenida y más para estos miércoles de Love Bites. Jerry, pues suscríbanse. No se olviden de suscribirse, de darle like, de comentar. No importa si es para bien o para mal, ustedes denle con todo. Coméntenos qué opinan ustedes de esta canción, si creen que está arriba en el Olimpo de Love Bites. Exacto. O es de las que están abajo y son una rola para relajar y no quiere decir que Love Bites, no, más bien, no quiere decir que no sea de lo mejor de Love Bites. Exacto. Ok. Sí. Correcto. Ustedes díganlo, pónganlos en los comentarios, estamos bien, estamos mal. Y no se olviden de suscribirse. Y este es el fin de temporada. Ese es el fin. No se sorprendan, el próximo miércoles no va a haber Love Bites, va a haber otros grupos, vamos a sacar videos que no habíamos podido sacar. Pero martes y jueves. Martes y jueves. Y luego es una semana o dos de descanso y volvemos a arrancar la tercera temporada. Así es. Ya estamos en la tercera temporada de Rock and Beer. Así es, Jerry. Entonces cerramos con broche de oro esta segunda temporada con Love Bites, miércoles de Love Bites. Así es. No olviden suscribirse, Jerry. ¿Listos? Vámonos. Cuídense. Bye.